Ok, bueno jóvenes, ahora vemos el último capítulo. A ver, el capítulo uno de este libro fue marcadores genéticos. El capítulo 2 fue identificación genética. El capítulo 4, 3 no vimos. El 4 fue de color. Y luego vimos el 6, el 8, el 6, el 8 y el 9. El 9 son marcadores genéticos. Ya sabemos que es un marcador genético, que es súper importante, que ahora está investigándose y poniéndose poco a poco en varios aspectos de la zootecnia, que son marcadores genéticos para resistencia, para ver qué animales son resistentes a ciertas enfermedades y susceptibles a otras enfermedades infecciosas. Esto es súper importante porque se puede ahora con estos marcadores seleccionar animales que son más resistentes para algunas enfermedades. Pero todo esto es genética y no lo hacemos aquí. Se van a desarrollar en otros países. ¿Qué significa resistencia o qué involucra? Esto es lo que el libro quiere que ustedes aprendan, o sea, que lean, vean. Resistencia es la capacidad del animal de impedir la infección, o sea, que no entre, o condicionar la reproducción del patógeno, porque ustedes tienen que saber cómo funciona, ya en virología, en bacteriología van a ver que tenemos una barrera inmune y que ahorita, por ejemplo, en el organismo de ustedes se está batallando, muchos virus están entrando y esos virus son fagocitados y otros virus. ¿Y cuál es el, el objetivo del virus o la bacteria? Entrar, que el organismo no se dé cuenta que está ahí y reproducirse. Por eso dice condicionar la reproducción del patógeno. Y la otra, la B, que involucra la resistencia, es la capacidad del individuo de soportar sin resentir su productividad o salud. Y se denomina tolerancia o resiliencia. O sea, hay dos. La capacidad del animal de impedir la infección o la capacidad del individuo de soportar la infección y que siga trabajando, siga produciendo, que tolere esa enfermedad. ¿Mm? Eso es resistencia, involucra dos cosas. ¿Qué nos pretende enseñar este capítulo? Analiza algunos aspectos de la susceptibilidad, resistencia a enfermedades infecciosas desde un punto de vista genético molecular, que eso es lo que nos interesa, no desde un punto de vista de virología, de bacteriología, de fisiología, no. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista de genética molecular? Porque los genes son justamente los que pueden funcionar para que haya resistencia, resiliencia, tolerancia. Oye, y es lo mismo que con el COVID. Yo me enfermé, no me pasó nada. Yo me enfermé, casi me muero. ¿Mm? ¿Por qué eso? Susceptibilidad, resistencia. Unos tienen mayor susceptibilidad, otros tienen mayor resistencia. Y eso todo depende de la genética de la susceptibilidad. ¿Por qué? Porque dice que tenemos entre 30 y 35 mil genes. Un cambio único, una mutación única en las bases, que puede ser una transición, una transversión, que ya lo hemos visto, puede causar una enfermedad o predisponer al animal para que la padezca. Las mutaciones que generan variaciones genéticas se conocen como genes de susceptibilidad. O sea, hay genes que cuando actúan o dan resistencia o dan susceptibilidad. Aquí hay 4 puntos. Causas o ¿qué hacen estos genes? Causan
o predisponen al desarrollo de una enfermedad. Ese se llama alelo de susceptibilidad. 2. Presentan mayor incidencia en individuos emparentados. Claro, porque los emparentados tienden a ser homocigóticos. 3. Influencia en la edad de ocurrencia y o la progresión de la enfermedad. Oye, yo estoy enfermo, tengo el virus, pero por mi edad no me da. O sea, los genes dicen, este todavía no se va a enfermar. Y cuando llegan a 40, dicen que se enferme. Ayudan a proteger contra la enfermedad, alelo protector. O sea, hay alelos susceptibles, hay mayor incidencia en emparentados, influencia en la edad de la ocurrencia, los genes, o ayudan a proteger contra la enfermedad. El libro después, esta lectura del 9 es un poquito más complicada porque da muchas cosas que todavía ustedes tal vez no han visto: bacteriología, virología, enfermedades infecciosas. Por eso no quiero entrar en detalle en esto. Pero, ¿cómo comenzó? ¿Cómo hay un ejemplo? Por ejemplo, aquí en Australia hay una selección de ovinos resistentes a parásitos. Los parásitos son súper complicados. Oye, comen pasto, ya están llevando ustedes parasitología y pues, no han llevado todavía, ¿no ve? No, Ya estamos llegando. están llevando. Entonces, ahí, por ejemplo, van a ver el ciclo evolutivo del parásito, cómo sale el huevo, cómo se forma una ninfa, cómo migra al pasto. Entonces, en, en ovinos, en caprinos, en porcinos y en bovinos, pucha, las parasitosis son pan de cada día. Si están comiendo el pasto y en el pasto están los miriácidos, las larvas L1, L2, L3. Entonces, sí o sí siempre están infestados o entran en contacto con los parásitos. Por lo tanto, han dicho, ok, ¿qué tal si encontramos animales que son resistentes o que toleran la parasitosis? Y eso es lo que se ha hecho. Miren, en Australia la selección de ovinos resistentes a parasitosis se ha basado en la utilización de carneros elegidos a partir de la definición de sus DEP para el HPG. Este DEP, vamos a ver en quinto semestre, es la diferencia esperada de progenie, el valor genético de un animal. Esta es una DEP, una diferencia esperada de progenie para HPG, huevos por gramo. Diferencias esperadas en la progenie por el recuento de huevos. O sea, hay un componente genético que hace que algunas ovejas sean más resistentes que otras. El aprovechamiento de la resistencia genética debe ser desarrollado y validado a campo, porque de nada sirve sacar ADN y decir, este tiene el gen de la resistencia, cuando en el campo no funciona ese gen. Esto incluye las siguientes etapas. Ahora, validar es complicado. Por eso no se hace, aquí no hacemos. Caracterizar las diferencias genéticas en las poblaciones de distintas razas y desarrollar sistemas de monitoreo de campo de esas variables. Imagínense, tendríamos que hacer varias poblaciones de ovinos, ir a muestrear materia fecal sistemáticamente. Complicado es tomar los datos. O sea, ya vamos a ver en quinto semestre, la toma de datos es súper importante, pero la genómica y la genética que ahora estamos viendo sí se puede incorporar, pero tengo que tomar datos. O sea, no puedo decir, este animal es genéticamente superior porque tiene este gen. Ese gen tiene que funcionar en el campo. Y para eso tengo que monitorear en el campo esas variables. B, iniciar un programa de selección que considere esas variables para valorar los reproductores como mejoradores. O sea, de nada me sirve tener una técnica, desarrollar algo y decir, pucha, puedo determinar con la prueba con un análisis de ADN qué machos o qué hembras son susceptibles o resistentes a una enfermedad. Tengo que eh,
reforzar, si vale el término, que no es el correcto, no se me viene a la mente ahorita, con un programa de selección. O sea, tiene que haber un programa de selección para monitorear completamente esa característica. Y eso es bien complicado de hacer. Ahora, ¿cómo se identifican los genes de susceptibilidad, resistencia a enfermedades? Se utilizan marcadores genéticos representados por genes, fragmentos de genes o secuencias. Los marcadores genéticos, vuelvo a repetir aquí para que tengamos, alguien quiere entrar, pero ya no voy a aceptar. Los marcadores genéticos tienen que poseer una herencia mendeliana, o sea, lo más sencillo posible, dominancia, codominancia. Para la elección del método de estudio deben tener en cuenta diversas consideraciones. Seleccionar genes, candidatos, o sea, tengo que tener posibles candidatos y tengo que saber su función biológica, cómo determinan cada uno la característica. Si el marcador genético y un gen involucrado se encuentran ligados, ambos tenderán a heredarse juntos. Esto lo hemos explicado en la anterior clase. Un marcador genético va a estar cerca de un gen que produce la enfermedad o da la resistencia a la enfermedad. Ese marcador, para que funcione, sí o sí tiene que estar ligado. ¿Por qué? Porque al marcador, al gen que produce la enfermedad es bien difícil encontrarlo. En cambio, los marcadores, como hay tantos, es fácil. Entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Ok, tengo este marcador para esta enfermedad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar datos de varios animales y cuando pille el marcador y el animal no se enferme, bien. Encuentro otro marcador y el animal no se enferma, bien. Encuentro otro animal con el marcador y el animal no se enferma, excelente. Quiere decir que ese marcador o ese gen que produce la enfermedad está ligado a ese marcador. Entonces yo cuando encuentro ese marcador digo, ahí está el gen de la enfermedad, porque si está ese marcador, sí o sí, mis datos me han dicho que cuando encuentro ese marcador el animal está enfermo. Y al revés también, un marcador de resistencia, encuentro el marcador y el animal no se enferma. Encuentro el marcador y el animal no se enferma. Entonces encuentro el marcador y digo, ah, este animal es resistente a esta enfermedad. Pero para decir eso tengo que asociar la enfermedad, los datos a campo con mis marcadores para poder determinar eso. Y cuándo va a ocurrir eso, justamente cuando el marcador genético y el gen involucrado en la susceptibilidad o resistencia están ligados y ambos se heredan juntos. ¿Se acuerdan que vimos lo último que vimos fue el ligamiento? Es eso. Luego, los grupos sanos y enfermos deben estar definidos por medio de fenotipos nítidos y robustos. Esto es complicado también hacer. Tengo que tener grupos de animales sanos, grupos de animales que se enferman, tener los fenotipos o sea, es un trabajo bastante arduo para poder llegar a un marcador así, de esta manera. Por eso es que todavía se habla que la genética ha evolucionado, que la genética está bien, pero llegar a que con la genética hagamos todo, estamos lejos. Y aquí creo que el libro, o sea, yo lo estoy resumiendo. Ustedes van a leer varias cosas, ahí va a ser, pero yo he intentado resumir para que más o menos vayan y puedan tranquilamente entender lo que este capítulo dice. Y dentro de todo eso, hay unos genes que se llaman del complejo principal de histocompatibilidad. O sea, hay un complejo, un grupo de genes que se llaman MHC, que son candidatos para estudios de asociación con enfermedades infecciosas. Y esas vamos a verlas un poquito para que tengan una idea. Este complejo principal de histocompatibilidad, MHC, en los mamíferos se divide en tres regiones, la clase 1, clase 2 y clase 3. No creo que la figura 3 no la puse. La clase 1, las regiones de la clase 1 codifican para las moléculas clásicas y no clásicas. Ahí está explicando la figura.
Las primeras se expresan ampliamente y desempeñan la función de presentación antigénica a los linfocitos T, CD8. ¿Qué significa? Que la clase 1 ayuda, o la función de ellos es a la reacción antígeno-anticuerpo de nosotros, de los organismos, cuando le viene un virus o viene una bacteria, generalmente un virus, inmediatamente reconocemos cuando nuestro sistema inmune está alerta, o sea, ha tenido antes un encontrón, vamos a decir, con este virus, lo reconoce e inmediatamente lo fagocita. ¿Mm? Esa es la clase 1. La clase 2 codifica moléculas que presentan antígenos a los linfocitos T, o sea, codifican moléculas que presentan luego a los antígenos, presentan antígenos a los linfocitos T, genes de R y Q. O sea, unos dan una presentación antigénica, otros codifican y presentan los antígenos, y la clase 3 agrupa un conjunto diverso de genes que no están relacionados, entre ellos varios genes involucrados con la inmunidad innata. Si se dan cuenta, igual clase 1, clase 2 o clase 3 está relacionado con la inmunidad, cómo el organismo se da cuenta que un virus, una bacteria, un cuerpo extraño está entrando a su organismo. Por eso es el complejo principal de histocompatibilidad. Luego empieza, a ver, creo que estoy mal aquí en bovino. Bueno, este debería haber puesto primero. Miren, vamos a este. Aquí están. Estos son el sistema principal de histocompatibilidad. Este debería haber puesto aquí. Aquí. No aquí. Me equivoqué. Entonces, miren, en los perros domésticos, ese complejo se llama DLA. En los gatos domésticos se llama FLA. En los bovinos, que es el que más se estudia, porque ahorita vamos a ver la importancia, se llama BOLA. En los primates no humanos, NHP. En las ratas, RTI. En los cerdos, SLA. Y en nosotros los humanos nos han puesto el HLA. Y hay dos tipos, HLA1, HLA2 y el ratón H2. ¿Mm? ¿Está bien? Esos son el sistema principal de histocompatibilidad. Aquí debería haber puesto esto. Y luego ya el libro nos dice en cada especie. En equinos, ¿qué es lo que queremos ver? La susceptibilidad o resistencia corresponde a la patogénesis del tumor de la piel común o sarcoiditis. Son tumores que que son causados en los caballos y son causados por un virus relacionado con el del papiloma bovino. Es ese virus del papiloma bovino causa tumores en la piel en los equinos. Y es ahí donde quiere la gente o los investigadores ver un marcador, cómo funcionan los marcadores para poder hacer lo que hemos dicho, ver animales susceptibles, resistentes, hacer selección. En bovinos, hay diferentes trabajos asociados entre los de la clase 1 y 2 y se llama el BOLA, bovino linfocyte antígeno o antígeno linfocitario bovino. Eso quiere decir el BOLA. Bovino, linfocitario antígeno, o sea, bovino, linfocitario antígeno, está en inglés, en español debería ser antígeno linfocitario bovino, al bol debería ser, pero es bola. Y ahí, en el bola, se estudia mucho ese complejo. ¿Por qué? Porque queremos nosotros buscar animales susceptibles para leucosis, que es una enfermedad que ustedes van a ver que aquí está grave, las lecherías. Mastitis, que es el pan de cada día de las lecherías. Y las garrapatas en especial,
que ya no sabemos qué hacer con las garrapatas. De hecho, hemos hecho nosotros unos análisis moleculares de garrapatas. Les voy a pasar el texto. Eso es en bovinos. Y explico ahora aquí. La leucosis bovina es una enfermedad muy importante de distribución mundial, económica, importante económica porque perdemos dinero, producida por el virus retrovirus BLB. ¿Qué es lo que hace esta enfermedad? Va destruyendo de a poco al animalito. O sea, ojalá se enfermara y se muriera. Ojalá no se murieran, pero ¿saben qué? Es mejor que se muera rápido a que sufra tanto el animal y sufra mi bolsillo, porque yo voy a querer, no hay tratamiento para la leucosis. El desarrollo de esta patología se encuentra bajo control genético, íntimamente ligado al polimorfismo del sistema de histocompatibilidad bovino. Y presenta tres estadios: producción de anticuerpos, aumento significativo y persistencia del número de linfocitos y linfosarcoma. Miren cómo funciona. Leucosis bovina. Es una infección permanente por un retrovirus. Es el virus de la leucemia, de la leucosis bovina, BLB. Por eso es BLB. Aquí está BLB. Bovine, aquí está en español, BLB, y aquí está BLB. El virus de la leucosis bovina. El 70% del ganado es infectado. O sea, pucha, aquí hemos hecho una tesis en varias lecherías ya hace casi 10 años. ¿Cómo estará ahora? Y era enorme y no se estaba haciendo nada. Clínicamente los animales están sanos, pero se puede ver que están infectados por el virus. 5% de las vacas infectadas tienen una condición neoplásica, 30% leucemia, 30% linfocitosis, son casos tumorales, 25% una linfocitosis permanente. O sea que, ¿y cómo esto es por mosquitos o debería usarse una aguja por animal? Y eso es lo que no hacemos. No, una aguja le metemos 20 animales. Y todos van a decir, ¿qué? Una aguja, pues es gastar mucha plata. Pero es difícil por eso controlar esta enfermedad. Entonces, por eso se está buscando una resistencia, la solución es una resistencia genética, porque prácticamente no podemos parar esta enfermedad. La otra es la mastitis, producida por una variedad de microorganismos, entre los que se encuentra el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermis. Y hay una información sobre los factores genéticos que influyen en la resistencia de esta enfermedad. De hecho, así como hay una DEP, una diferencia esperada de progenie para parasitosis en ovinos, ya hay algunos, pero no tan buenos métodos para determinar animales resistentes a la mastitis, y es midiendo las células somáticas que hay en la leche. A mayor cantidad de células somáticas hay mastitis, a menor no hay mastitis. Entonces, por ese lado se está midiendo, pero si se llegara a tener un marcador molecular que ayude a seleccionar vacas que son resistentes o tolerantes a la mastitis, que sería realmente un adelanto enorme. ¿Mm? Y sin embargo, dice, por eso, es evidente que la resistencia, susceptibilidad a esta enfermedad infecciosa está determinada genéticamente. O sea, sí vamos a poder en un futuro seleccionar vacas o reproductores que sean genéticamente resistentes a varios tipos de mastitis. Y ahí está la foto, lo dice todo. Garrapatas. No sabemos qué hacer con las garrapatas. Vayan al prado, todas nuestras vacas están con garrapatas. Fumigue, antiparasitario. Qué manera de gastar tiempo, energía
contaminar, y las garrapatas siguen. Yo me acuerdo que el único hato de ganado de carne, Nelor, que no tenía garrapatas era Zetabola hace unos 30 años. Y ahora también creo, porque tenían un manejo rotacional de pasturas excelente que hizo que se rompe el ciclo evolutivo de la garrapata. Y yo se los digo porque yo he visto, yo era el que recibía los animales de Zetabola en la prueba de ganancia de peso allá en Todos Santos. Y los Nelor se supone que son resistentes a la garrapata, y la garrapata además es portadora de anaplasmosis y piroplasmosis. Ana y piro lo que hacen es, además de fiebre, destruyen los glóbulos rojos, dan una anemia y el bicho cae, ¡boom!, seco. Todos creíamos que el Nelor era resistente, pero su resistencia está condicionada a que, tengan al hospedero en ello, o sea, que tengan garrapatas. Estos de Cetabol no tenían garrapatas. Llegaban a mi prueba, se subían 2, 3, 4 garrapatas y ¡bum!, caía el Nelor con anaplasma y piroplasma. O sea, perdieron esa resistencia. ¿Por qué? Porque es una resistencia, no me acuerdo cuál es la palabra, pero es una resistencia condicionada. Ahorita me voy a acordar. En cambio, si tuvieran una resistencia genética, el que al que no se le sube la garrapata, pues no se le sube y punto. ¿Mm? Aquí el 2005, ya hace buenos años, dice, analizaron estos autores la posible participación de los genes del complejo de histocompatibilidad BOLA en la infestación con garrapatas. Los autores reportaron la existencia de asociación entre 4 microsatélites del BOLA clase 2, por eso ya sabemos ahora que hay clase 1, clase 2, clase 3, ya sabemos lo que es el BOLA, porque antes de que yo no les daba esto, ustedes iban y estaban, como se dice, en bolas, porque no sabían qué era el BOLA. Ahora ya saben. Y susceptibilidad, o sea, hay una asociación entre los microsatélites del BOLA clase 2 y la infestación con garrapatas. Si esto logra llegar a buen término, que todavía no ha llegado, miren, oye, 2005, hay 18 años ya y todavía no hemos podido llegar a algo. Seguimos investigando, pero ahí vamos. Hay algo. En ovinos, el OLA ha sido asociado con resistencia, susceptibilidad de diferentes enfermedades, así como del bovino era el bola, este es del ovino, tales como parásitos, pietín y tumores debidos al virus de la leucosis bovina. Y miren, ahí está una foto con pietín, pobres bichos, como sufren, no pueden caminar, por lo tanto no pueden comer, enflaquecen. Entonces, en los ovinos el OLA está asociado con él, con parásitos, con pietín, con tumores. En caninos tenemos el DLA, DOC, leucocyte antígeno o antígeno linfocitario canino, que ha sido asociado con resistencia o susceptibilidad a enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, alergias, neoplasias. Entonces, hay estos perritos que tienen neoplasias, que tienen alergias, que tienen cuestiones autoinmunes. Podemos, de alguna manera se está buscando poder seleccionar qué animales son resistentes o son susceptibles a esto. Y creo que este es el último. En pollos. En pollos, mmm, los pollos son un mundo aparte. Pero cuando algo entra a un, una población de pollos, toditos se enferman o se mueren en días, así. Y una de esas enfermedades es la enfermedad de Marek. Miren, ese pollito está con enfermedad de Marek, causada por un herpes virus.
¿Qué puede manifestarse? Esto ya lo van a ver en infecciosas, en forma nerviosa. Por eso no estoy poniendo mucho énfasis en esto, porque la parte genética, si no tienen la parte de bacteriología, virología, enfermedades infecciosas, un poquito complicado, pero ya cuando lleguen allá por lo menos ya se van a acordar. Puede manifestarse esta enfermedad en forma nerviosa, que ataca los nervios, el nervio ciático, o visceral, que produce tumores en el hígado, ovario, riñón, vaso, y causa, pucha, súper, muchas pérdidas económicas. Ya desde el 97 hasta ahora que todavía no se llega, imagínense, Kaufman y Solomon encontraron una asociación significativa entre el haplotipo B21 de clase 1 y el complejo de histocompatibilidad del pollo y la resistencia a la enfermedad. Dice, mientras que el B21 es resistente y el haplotipo más susceptible es el B19. O sea, están buscando. En un trabajo posterior por 2005, hace 18 años, pero igual siguen buscando. En el momento en que se pueda hacer eso, ya se va a poder seleccionar animales. Hay algunos, por ejemplo, en quinto semestre yo les voy a mostrar cómo hay DEPs para parásitos, DEPs para células somáticas, DEP para esto, DEP para el otro. O sea que puedo seleccionar animales resistentes a algunas enfermedades. Y se acabó, jóvenes. Eso es el capítulo 9. Recapitulando, hemos visto el capítulo 1, marcadores, 2, identificación, 4, colores, 5, no me acuerdo cuál era, luego 6, a ver dónde está. 5, a la genética y la historia de la domesticación. 6, conservación de las razas. 8, enfermedades de origen genético y 9, marcadores. El viernes, el otro lunes, nos faltan 4 clases para ver introducción. Esperen, voy a dejar de grabar.